Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y un cubano que residía legalmente en El Salvador regresó a Cuba para visitar a su familia y, según denuncia, terminó condenado a 5 años de prisión por una combinación de represalias, según él, relacionadas con una página de Facebook que administraba y una acusación de sabotaje que él considera que la fabricaron completamente. El caso de Jesús Gabriel Pérez Menocal pone en evidencia la falta de garantías al debido proceso en Cuba, el uso de delitos comunes para castigar la libertad de expresión y los riesgos que enfrentan los emigrados cuando regresan a la isla. Para analizar este caso nos acompaña Alain Espinosa, abogado de Cubalex. Alain, bienvenido, Martín. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un placer poder estar en este tipo de espacios y poder arrojar un poco de luz también a la situación que puede darse para cualquier cubano que haya emigrado dentro. Sí, Alain, lo primero, este muchacho vivía en El Salvador, regresa a Cuba de visita y ahí es cuando un teniente coronel con otro agente del Ministerio del Interior se acercan y le dicen, espérate, tú eres el responsable de esta página, tú has dicho esto en contra de la revolución, y poco después, bueno, aparece un delito de sabotaje supuesto y 5 años de prisión. ¿Es común ver este tipo de episodios en Cuba? Mira, yo creo que hablar de si es común o no es bastante complicado porque no podemos registrar todas las cuestiones que ocurren en Cuba. Ahora, lo que sí queda claro y está debidamente demostrado es la inseguridad jurídica que puede tener cualquier cubano. De hecho, este es un caso que, según lo que él ha descrito, yo no conozco el caso a profundidad, nos guiamos y damos por cierto lo que él está planteando porque no tenemos por qué dudarlo, pero a partir de lo que él está diciendo, lo primero que yo creo que debemos prestar atención es que acá se evidencia lo que Cubalex ha denunciado constantemente, que es la represión transnacional. O sea, no basta con estar dentro de Cuba para ser reprimido por el gobierno cubano. Incluso cuando uno sale, está siendo todo el tiempo monitoreado, vigilado y puedes enfrentar consecuencias por el ejercicio efectivo de un derecho aunque esté fuera de Cuba. Y este es un caso que lo ilustra a la perfección. Acá estamos hablando de un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y de asociación, que no necesariamente ni siquiera tiene que tener un trasfondo o una intención política. Según lo que él describe, era una página de Facebook que tenía como finalidad traer a la luz o a colación noticias de una zona determinada de Cuba. Sin embargo, incluso él estando fuera de Cuba, fue monitoreado, determinaron que él era la persona que había creado esta página y una vez que entró a Cuba comenzó el hostigamiento, la persecución. Habría que analizar también en qué circunstancias se dio este primer contacto de hostigamiento que tuvo la seguridad del Estado con él. A lo mejor las respuestas que él dio o la posición que él tomó fue una posición totalmente legítima de defensa, de enfrentamiento a un hecho tan cuestionable y tan ilegal como es ese hostigamiento que dieron, y esto es lo que produce que en definitiva ellos le imputen este supuesto delito de sabotaje, del cual seguramente habría que ver cómo se dio este proceso penal, si tuvo un acceso correcto a la defensa, al debido proceso y demás cuestiones. Él dice que fue condenado por sabotaje tras un supuesto cortocircuito en un hospital. Eh, eh, a ver, y por ahí estuve leyendo algunos comentarios de la gente de Sagua La Grande. Dice, yo ni siquiera sabía de este caso, dijo uno, y otro decía, sí, bueno, y quería cortar los cables del hospital. ¿De verdad ustedes creen que un opositor quiera cortar los cables de un hospital para generar un problema en un hospital? ¿No te parece demasiado sospechoso el hecho de vas a dañar un hospital o que van a envenenar las cisternas de los niños para que se mueran los niños del círculo infantil? Eso a mí personalmente, que he escuchado tanto y que he visto tanto ya a lo largo de estos años, me parece que es exactamente el libreto de la seguridad del Estado. Cortó los cables de un hospital. Es decir, a mí me parece
A ver, ¿por qué no cortó los cables de una unidad policial o de un centro, los centros del Minin? Eso es lo que normalmente, lo que uno creería que haría un opositor que de verdad tiene ganas de hacer algo, digamos, por la fuerza o armado en Cuba. Y déjenme decirle para todos esos que vienen a andar diciendo, ay, no, porque entonces, qué mal que quieran hacer cosas armadas o cosas violentas. ¿Cómo llegó el castrismo al poder si no fue por la fuerza? ¿Cómo se mantiene el castrismo en el poder si no es por la fuerza? Entonces vamos a poner a los puntos sobre las sillas y bajarle un poquito al pacifismo que parecen que son Mahatma Gandhi cuando le caen a palazo todos los días a la gente de Cuba. Entonces, desde mi punto de vista es como muy sospechosa toda esta narrativa de que, ay, cortó los cables del hospital. No sé, Alain, me imagino que tú hayas visto más como abogado. No, yo coincido plenamente contigo. Incluso hay un tema que a mí me llama la atención y es que no se describe, o al menos nadie conoce, que esta persona haya tenido un perfil de oposición política alto anterior a este hecho. O sea, no estamos hablando de una persona que haya tenido un perfil opositor y además de eso que haya tenido un perfil opositor violento o de realizar algún tipo de acción de este tipo o de llamar a realizar algún tipo de acciones de este tipo. Entonces, es muy raro, incluso hasta por un tema de instinto de conservación, que una persona que no tenga ese perfil vaya a Cuba a sabiendas de que un cubano cuando entra a Cuba estás a merced de lo que ellos quieran hacer contigo, que vaya a ir directamente así, de manera tan ingenua, a cortar los cables de un hospital cuando sabes que esto puede conllevar una sanción muy alta. Y desde el punto de vista de mi experiencia, una de las cuestiones que me hace dudar también de este tipo, de que realmente haya cometido esa conducta que le imputan, es que por lo general, cuando alguien incurre en una conducta de este tipo, ellos siempre se pronuncian por sanciones que sean mucho más elevadas, que sean mucho más crudas, que puedan tener un mensaje a la población, que puedan crear un efecto inhibitorio y además de eso le dan mucha visibilidad en medio, porque lógicamente el efecto inhibitorio se crea a partir de divulgar tanto la situación con una narrativa mucho más ampliada y también la sanción que se le ha impuesto. Entonces, varias cosas a mí me hacen dudar de la existencia real de este hecho. Primero, el perfil anterior de la persona y segundo, toda la opacidad o la falta de visibilidad que se le dio. Fíjense que este es un hecho que data del año 2021 con sanción en el año 2022, una sanción de 5 años de privación de libertad. O sea, prácticamente está a punto de extinguir su sanción sin que hasta el momento esto haya salido a la luz. A mí me parece realmente muy raro desde mi experiencia. Sí, también opino lo mismo. Vamos a poner en perspectiva, ¿no? Para las personas que viajan a Cuba por su familia, etcétera, ¿qué protección pueden tener los cubanos que residen fuera del país cuando regresan a la isla de visita? ¿Crees qué recomendaciones darías a las personas que regresan a Cuba? Mira, realmente en ese sentido, a ver, yo te diría que la primera recomendación es no regresar, porque a partir de la nueva legislación, incluso con la legislación antigua, Cuba siempre ha optado por la ciudadanía activa y esto hace que una vez que tú entres al país te tengas que someter directamente a la jurisdicción cubana, a la legislación cubana, que es una legislación que más allá de los análisis legales que ha hecho Cubalex y otras organizaciones, el sentido común te indica que no existe Estado de Derecho, que es una legislación que se aplica con total discrecionalidad, donde no hay debido proceso, donde no hay acceso a la defensa y demás. Ahora bien, si las personas deciden ir a Cuba por el motivo que sea, yo por lo menos desde mi punto de vista no le indico a nadie qué debe hacer, ni le cuestiono a nadie qué hace, pero sí siempre tratar de tener debida cantidad de recaudos, como analizar previamente si tú has sido de alguna manera
seguido, hostigado, si has tenido algún tipo de evento que pueda indicar que ellos tengan un interés en tu persona y demás. Y después, una vez que entres a Cuba, también tratar de actuar con determinadas precauciones, evitar todo lo que puede ser reuniones donde haya mucha cantidad de personas, porque te pueden incluso aplicar una figura que puede tener que ver con un desorden público, que son todas estas figuras que ellos normalmente utilizan para criminalizar o para perseguir a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, tratar de evitar, digamos, aglomeración de personas, tratar de evitar interacciones muy largas con la policía, con agentes del orden interior y demás, para evitar que puedan hacer lo que coloquialmente llamamos fabricarte una causa. Yo conozco muchísima gente con las que he hablado que me han contado cómo cuando llegan al aeropuerto José Martí de La Habana hay un oficial de la seguridad del Estado que los mete por un cuartico y les enseña sus publicaciones en Facebook y les dice, oye, tú criticaste al sistema así, tú pusiste Patria y Vida, tú le dijiste a Díaz-Canel sin casa, todas estas cosas. Y ellos lo tienen y se lo enseñan a la persona. ¿A qué tú vienes aquí? Dice, para que tengan idea. O sea, el régimen cubano es un completo desastre y tiene a la población sumida en la más absoluta miseria. Pero para la seguridad y para todo esto tienen plata. Y yo creo que es de las pocas cosas que funcionan. Y además yo creo, por ejemplo, volviendo al caso de este muchacho, yo creo que eso que tú acabas de decir es un elemento importante a tener en cuenta. Yo creo que la primera red flag, por utilizar el lenguaje moderno, que las personas tienen que tomar en cuenta es cualquier tipo de acercamiento de la seguridad del Estado para cuestionarte una publicación, un comportamiento, una relación interpersonal con alguien que ellos consideren opositor, periodista, activista de derechos humanos, que es una de las cuestiones que se dio en este caso. O sea, el orden cronológico fue, lo citaron, le cuestionaron sus publicaciones, le cuestionaron la creación de este perfil de Facebook. Yo creo que una cuestión a tomar en cuenta o un recaudo es, ante un contacto de este tipo, la sugerencia que como abogado y como activista de derechos humanos siempre le hago es, trate de adelantar su pasaje y salga de Cuba. Porque posteriormente a eso, usted está en el riesgo de ser privado de la libertad, de verse en un hecho como este, que puedas ir caminando por la calle, en este caso fue un hospital, pero también puede ser una tienda de una TRD, con lo cual, si te acusan de haber tirado una piedra, de tratar de sabotearla, ya vas a la jurisdicción militar, porque todo este complejo de tiendas pertenecen a la FARC y esto habilita entonces a que sea la jurisdicción militar la que te juzgue. Todas esas cuestiones son cuestiones que las personas deben evitar a toda costa, sobre todo para autoprotegerse de terminar en una situación como esta que terminó esta persona. Bueno, muchísimas gracias, Alain. Gracias a todos también por sus comentarios en las redes sociales, a quienes nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias por su sintonía. Aquí seguiremos pendientes de todo lo que está ocurriendo en Cuba. Gracias, Alain. Muchas gracias a ti.